Hola, hola, ¿cómo están todos? Un saludo en el nombre de Jesús. Qué bueno poder reunirnos una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios. En esta semana vamos a estudiar el pasaje de San Juan capítulo 12, del versículo 20 al versículo 26. San Juan capítulo 12, del 20 al 26. Y voy a leer, dice así la palabra. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. El tema para esa semana es morir para dar vida. Morir para dar vida. Jesús da esta enseñanza, la que acabamos de leer, en medio de un clima de oposición a su alrededor. Los líderes judíos estaban sumamente enojados con él y estaban buscando la forma de matarlo. Estaban creando un complot, estaban tramando diferentes planes para poder acusarlo, para poder matarlo. Esa era la intención. Y cada vez se hacía más y más fuerte esas amenazas, se iba cerrando el círculo alrededor de Jesús. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 12, el 10 y el 11, dice así: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando dice que acordaron dar muerte también a Lázaro, es que dijeron: vamos a matar a Jesús y también a Lázaro, ¿verdad? Ahora está Lázaro, el que habían resucitado, ya estaba en la lista negra, ¿verdad? Lo iban a matar. ¿Por qué? Porque ellos estaban enojados que mucha gente estaba siguiendo a Jesús, estaba creyendo en Jesús como el Mesías. Y entonces ellos estaban ahí. Y justo cuando está este clima de tensión, ¿verdad? Que para Jesús y sus discípulos sabían que estaba todo peligroso, llegan a buscarlo estos griegos. Los teólogos sugieren, ellos dicen, que probablemente estos hombres de griegos buscaban a Jesús y tenían la intención de invitarlo a ir con ellos a su país, donde él viviría más seguro. Para ponerles un ejemplo, hace unas horas atrás se dio la noticia que Edmundo, el candidato a la presidencia en Venezuela, ya ven que ha habido problemas en Venezuela por el aparente fraude que se cometió. Entonces él tuvo que huir a España. Él ya salió de Venezuela y se fue a refugiar a España. ¿Por qué? Porque dice, la razón que están dando es que ya lo iban a matar, ya lo iban a apresar, ya era insoportable para él estar ahí. En cualquier momento lo iban a apresar y lo iban a matar. Entonces él huyó. Entonces algo parecido, dicen los teólogos, que los griegos se acercaron a llevar una invitación a Jesús. Mira, aquí no te quieren los judíos, mira, aquí te quieren matar. Vente con nosotros, vámonos a nuestra nación, ahí puedes enseñar, ahí puedes seguir haciendo tu ministerio, ahí nadie te va a perseguir, ahí nadie te va a querer matar, estarás seguro. En respuesta a esta intención, a esta aparente buena intención, Jesús comparte una verdad importante
para todos los que creemos en Él. Y eso es lo que vamos a estudiar, morir para dar vida. Y el principio lo vamos a tomar de los versículos 23 y 24. Dice así: y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de Cristo no era una pérdida, como muchos pensaban, sino era el medio para producir muchos hijos para Dios. La muerte de Cristo no era una pérdida, sino era el medio por el cual se iban a producir muchos hijos para Dios. La muerte de Cristo iba a dar muchos frutos, muchos hijos para Dios. Y dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Para los discípulos de Jesús, que Él muriera en la cruz era algo impensable, era algo absurdo. O sea, porque Él lo dijo varias veces y para ellos es como que no, ¿por qué dices eso? Eso es una locura, ese no puede ser. No digas eso. Mire, por ejemplo, Mateo 16, 21 y 22, leo la Nueva Traducción Viviente, dice así: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Entonces, para sus discípulos, que Él muriera en la cruz era algo escandalizante, era algo absurdo, ¿verdad? No tenía sentido. ¿Cómo? No es posible eso. Eso es algo inconcebible, no puede ser, porque para ellos que Jesús muriera en la cruz era una pérdida. Recuerden que ellos esperaban que Jesús formara un ejército para derrotar al imperio romano y formara un gobierno terrenal ahí en Israel. Ese era su sueño de ellos, que muriera en la cruz, sino que formara un ejército, que atacaran a los romanos, que derrotaran a los romanos y que entonces Él formara un reino terrenal. Ese era el sueño, ese era el deseo, no solo de los judíos, sino de sus discípulos también. Por ejemplo, en Lucas 24, 20 y 21, la Nueva Traducción Viviente dice: después que Jesús murió y antes de que se diera a conocer que había resucitado, dice, habían dos que iban camino de Emaús. Jesús se les pegó, empezó a platicar con ellos y dice: ¿por qué están tristes? Y ellos le comentan. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Escuchen lo que dicen: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Entonces, obviamente, ellos jamás pensaron, era inconcebible para ellos que Jesús muriera en la cruz. La esperanza de ellos es que Él fuera el Mesías, el guerrero, que los llevara a la batalla, que les diera la victoria, que derrotaran a los romanos y que fundara un gobierno terrenal en Israel, como lo hizo David en su época. Entonces Jesús dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Dice, o sea, si yo no muero, si yo no doy mi vida en la cruz, entonces no voy a producir el fruto que mi Padre espera. Pero dice, pero si muere, o sea, si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Recuerden que desde la perspectiva de los discípulos, la muerte de Jesús era una pérdida, era un absurdo. Pero la muerte de Jesús en la cruz, lejos de ser una pérdida, traía grandes consecuencias, grandes beneficios a toda la humanidad. O sea, para Jesús y para Dios, la muerte en la cruz
no era un absurdo, era la llave, era la puerta para abrir un cúmulo de bendiciones inmensas para toda la humanidad que estaba perdida, que estaba dominada por el pecado. Derramar su sangre en la cruz era el pago de todos nuestros pecados y de esa manera reconciliarnos con Dios. Mire lo que dice Romanos 5, del 8 al 11. Dice así Nueva Traducción Viviente. Escuche. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Entonces, tanto para Dios, para Jesús, para ellos era claro que si Jesús moría en la cruz, que si Jesús derramaba su sangre, el primer gran, inmenso beneficio que venía a la humanidad es que su sangre iba a pagar por nuestros pecados y ahora el hombre y Dios podían volver a ser amigos, podían volver a tener intimidad, podían tener compañerismo. Ahora el hombre podía accesar libremente a la presencia de Dios y recibir su bendición y su favor. ¡Wow! Era una cosa maravillosa, pero eso solo era posible a través de su muerte en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz también hizo posible el nacimiento de muchos hijos de Dios. Eso lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 11, Nueva Traducción Viviente, dice: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¡Wow! Ahí dice también el otro segundo objetivo. Otro segundo gran beneficio de la muerte de Jesús en la cruz es que a través de su muerte, Él ahora podía ver que muchos se convertían en hijos de Dios. Y ahora, porque Jesús era el Hijo unigénito, era el único Hijo. Pero a través de su muerte en la cruz ya no era el único Hijo. Ahora Él era el hermano mayor de miles, de cientos de miles de hermanos. Entonces, su muerte, como dijo, si el grano de trigo muere, cae en la tierra y muere, dará fruto. Entonces, su muerte propició que muchos, miles o millones de personas pudieran convertirse en hijos de Dios. Así que, qué tremendo es. Mientras la gente pensaba que morir en la cruz era un absurdo, era una locura, para Dios y para Jesús sabían la gran bendición para la humanidad que representaba que Jesús muriera en la cruz. Entonces, para Jesús, la muerte en la cruz no era una tragedia, no era una derrota, no era un fracaso, sino era el medio para consumar el plan redentor de Dios para toda la humanidad. O sea, Él triunfó en la cruz, no perdió en la cruz. Él triunfó, Él ganó la victoria completa para la humanidad en la cruz. Eso lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
Debido al gozo que le esperaba a Jesús, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Dice, Jesús sabía que la cruz iba a causarle un dolor inmenso, que iba a ser una vergüenza mayúscula. Pero dice, pero él a pesar de lo que sabía, el costo que iba a pagar, dice, él soportó la cruz porque sabía que iba a haber gozo después. O sea, como recuerda, el grano de trigo tiene que morir para que dé mucho fruto, para que produzca fruto. Así que él dice, vale la pena todo el sacrificio, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, toda la humillación que voy a sufrir, vale la pena por todos aquellos que van a reconciliarse con Dios, por todos aquellos que van a convertirse en hijos de Dios, por todos mis hermanos que van a unirse conmigo en el pueblo de Dios. Así que la muerte de Cristo no era una pérdida, sino era el medio para producir muchos hijos de Dios. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no iba a haber salvación para la humanidad y no iba a haber más hijos de Dios. Todos se iban a perder, todos nos íbamos a perder, todos nos íbamos a ir a la condenación. Qué tremendo. Así que para los hombres era un absurdo, pero para Dios y para Jesús, la muerte era la puerta para que bendiciones inmensas sean accesibles a nosotros, los que estábamos perdidos. Lo segundo que quiero destacar está en los versículos 25 y 26 de San Juan 12. Dice, sigue diciendo Jesús, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Lo segundo que queremos destacar es que los discípulos de Jesús daremos fruto si escogemos los intereses de Dios antes que nuestros intereses. Primero vemos que la muerte de Jesús era necesaria para producir fruto de salvación, para producir un pueblo para Dios. Pero ahora los discípulos de Jesús daremos frutos si escogemos los intereses de Dios antes que nuestros intereses. Y Jesús dice, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida la perderá es como un paralelo al que dice, si el grano de trigo no muere, queda solo. La palabra amar es la palabra fileo, el amor filial. Y eso se define como valorar al objeto por encima de cualquier otra cosa, de manifestar un afecto motivado por la más alta veneración. Entonces, fileo es un amor que sobrepasa a lo demás, ¿verdad? Decir, es un ejemplo, lo que tú más amas, ¿qué es, no? Ya tú dirás qué es lo que más amas. Entonces, a esa persona o a ese objeto que tú más amas, entonces es el objeto de tu amor fileo. Tú lo valoras por encima de cualquier otra cosa. Para ti es lo más valioso, es lo más importante, ¿no? Como el rompehielo que vamos a tratar en esta semana, ¿sí? ¿Cuál es el objeto personal o particular que más valoras, ¿no? Entonces ustedes van a decir a qué le tienen más amor filial, ¿ah? Entonces dice, el que ama su vida. La palabra vida es la palabra griega psique, de que habla de la mente, ¿sí? De la mente, de lo que uno piensa, de lo que uno siente y de lo que uno quiere. En otras palabras, del alma. O sea, psique, vida no es, la palabra psique no es la vida física, no es que
que vas a morir literalmente. No. Dice, bueno, hay cosas que tú quieres, hay cosas que tú valoras, hay cosas que tú necesitas, hay cosas que para ti son importantes, hay cosas que tú amas, ¿verdad? Entonces, antes, Jesús lo que dice, si tú pones en primer lugar tus intereses, lo que tú valoras, si para ti lo más importante en la vida es las cosas que tú aprecias o que tú quieres, entonces la vas a perder. Antes de ir a la cruz, Jesús ya sabía, hace un momento estudiamos, que para él sabía que morir no era una pérdida, que morir iba a traer grandes beneficios a la humanidad. Sin embargo, antes de ir a la cruz, hubo una batalla entre la psique, entre el alma de Jesús y la voluntad de su Padre, ¿verdad? Jesús, hombre, quería una cosa y Dios Padre quería otra cosa. Y mire, era una batalla fuerte, ¿eh? Por ejemplo, San Juan 12:27, dice así. Nueva traducción viviente, San Juan 12:27. Ahora mi alma está muy entristecida, después que él dice que ya pronto lo van a crucificar. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. La palabra alma es la palabra psique, la misma que dice quien ama su vida, quien pierde su vida, ¿no? Psique, lo que a ti te gusta, lo que tú valoras, lo que para ti es lo más preciado en esta vida, ¿no? Y Jesús dice, ¿acaso dice, mi alma está entristecida? O sea, él decía, bueno, si yo pudiera, yo escogería no ir a la cruz. Si por mí fuera, yo no iría a sufrir, no padecería en la cruz. Dice, ¿acaso tengo que orar para decir, Padre, sálvame? O sea, no quiero ir, Padre, no quiero morir en la cruz, ¿no? Pero era una batalla. Y otra vez se narra la batalla en Lucas capítulo 22, 41 y 42, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Lucas 22, 41. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, cuando Jesús dice, el que ama su vida la perderá, es que si ponemos nuestras prioridades personales, si ponemos nuestro deseo por encima de la voluntad de Dios, perderemos nuestra vida. Recuerden, no estamos hablando de morir físicamente, no en el sentido de físico, sino esa palabra perder quiere decir arruinar, echar a perder nuestra vida. ¿Sí? Usando el ejemplo de Jesús, Jesús estaba luchando. Su alma humana decía, Padre, no quiero ir a la cruz. Sé todo lo que voy a sufrir. Sé que van a ser horas de agonía, de una agonía terrible. Sé que van a ser horas espantosas lo que voy a... Entonces, si es posible, yo no quisiera ir. Pero él dice, bueno, pero Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y cuando Jesús dice que el que ama su vida la perderá, que si yo digo, bueno, es que si Dios quiere eso, pero es que yo quiero esto. Sí, ya sé que el propósito de Dios para mi vida es pero es que yo deseo esto, es que a mí me gusta esto, es que yo he soñado mucho con esto. Entonces, aunque sé que Dios quiere algo para mí, pero yo escojo alcanzar mis propios sueños. Y entonces cuando yo pongo en primer lugar mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis prioridades, entonces arruinamos nuestra vida. Recuerde, no es que vas a morir físicamente, sino que vas a arruinar o a echar a perder tu vida. Un ejemplo de esa palabra de perder es Lucas 5:37, para que puedan entender bien lo que significa
el que ama su vida la perderá. Lucas 5:37 dice en la Nueva Traducción Viviente: nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. O sea, al romperse, al explotar, las bolsas de cuero quedaban inservibles. Sí, quedaban, ya no se podían, se echaban a perder, ¿no? Ya no eran útiles. Bueno, cuando una persona tiene que escoger un discípulo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga o voy a seguir lo que yo quiero hacer? Sí, sé que Dios, su voluntad de Dios es esta, pero es que yo quiero, es que a mí me gusta, es que este es mi sueño, es que toda la vida he querido eso. Entonces, cuando yo escojo seguir mis propios sueños y hago a un lado el propósito de Dios, entonces arruino o echo a perder mi vida. Mi vida queda vacía, queda inútil. Pero dice Jesús: pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Podemos parafrasear eso y decir: el que pone en primer lugar la voluntad de Dios y vive para cumplir los propósitos que Él ha dado, su vida será protegida y preservada aquí en la tierra y por la eternidad. Entonces, vean el escenario. Jesús dice: tengo delante de mí dos opciones como discípulo: la voluntad de Dios y lo que yo quiero hacer. Y eso choca, ¿verdad? Choca. Yo tengo que tomar una decisión. Si yo digo, bueno, yo escojo alcanzar mi sueño, sé que Dios quiere eso, pero no, yo quiero alcanzar mi sueño, dice, vas a arruinar, vas a echar a perder tu vida. Pero si tú dices, bueno, sé cuál es la voluntad de Dios y sé cuál es mi sueño, y mi sueño es lograr eso, yo deseo eso, pero sé que Dios quiere eso para mí y yo estoy dispuesto a decir, bueno, renuncio a ese sueño. No voy a esforzarme por alcanzarlo. Prefiero hacer la voluntad de Dios, aunque me cueste, aunque sufra, aunque llora. Voy a hacer la voluntad de Dios. Dice, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios por encima de lo que tú querías, dice, entonces tu vida será guardada, será preservada, será protegida, no solo aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Wow. Entonces, aborrecer la vida en este mundo es eso, es decir, no. A mí me encantaría hacer eso, pero Dios quiere que yo haga eso, entonces, no, mejor no, por ese lado no, quiero hacer lo que Dios me mandó, que es lo que Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino escojo hacer tu voluntad. El que aborrece su vida para vida eterna, la guardará. En Gálatas 2:20 dice así, Pablo está explicando este mismo principio. Gálatas 2:20, Nueva Traducción Viviente. Escuche: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo dice, mis deseos, mis sueños, mis anhelos, lo que a mí me gusta, dice, lo voy a crucificar, no voy a perseguirlo, no voy a luchar para alcanzarlo. Yo voy a enfocarme para vivir mi vida, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la tarea, el llamado, el propósito que Dios tiene para mi vida. Dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive a través de mí. Y todos los días de mi vida lo voy a ocupar para vivir en el propósito que Dios tiene para mí. Eso es aborrecer la vida, renunciar a tus sueños y poner, como dice Jesús,
Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Jesús, yo sé que este concepto no es sencillo, no es algo sencillo, porque el mismo Jesús luchó, ¿verdad? Él sabía que la voluntad de su Padre era que fuera a la cruz, que muriera en la cruz, pero su humanidad decía, no, es difícil, si hubiera otra forma, si hubiera otra manera, si se pudiera evitar, Padre, mejor que se evite. 3 horas batalló él orando hasta que al final dijo, no, Padre, yo decido hacer tu voluntad, renuncio a mis deseos humanos, renuncio a mis aspiraciones humanas y escojo hacer tu voluntad. Entonces, esa es la batalla que cada discípulo de Cristo también tenemos que ganar. Si vamos a vivir nuestra vida para alcanzar lo que nosotros queremos, o si vamos a vivir nuestra vida para cumplir los propósitos de Dios. Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Solo podremos ser verdaderos discípulos de Jesús si seguimos su ejemplo de morir a nuestra voluntad y vivir para hacer la voluntad de Dios. Seremos verdaderamente discípulos cuando imitemos lo que Jesús hizo. Lo más fácil hubiera sido cuando llegaron los griegos, claro que sí, me voy con ustedes. Ahí sí no voy a sufrir, ahí no voy a ir a la cruz, ahí toda la gente me va a admirar, toda la gente voy a poder hacer mi ministerio sin ningún problema. Pero ese no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que muriera en la cruz. Y como discípulos tenemos siempre que tomar decisiones si vamos a vivir la vida a nuestra manera o vamos a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Mateo 16, 24 y 25 en la Nueva Traducción Viviente lo expresa, mire, de manera precisa. Mateo 16, 24 y 25. Luego, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Luego, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o sea, quiere ser mi discípulo, escuche, tiene que abandonar su propia manera de vivir. O sea, ya no vas a hacer lo que a ti te gusta, ya no vas a seguir tu sueño, ya no vas a estar persiguiendo tus metas, dice, sino que ahora vas a abandonar tu propia manera de vivir. Vas a tomar tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Vas a escoger hacer la voluntad de Dios para tu vida y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, si renuncias a tus sueños por hacer la voluntad de Dios, dice, la salvarás. Qué tremendo. Y yo sé que no es fácil, porque es una lucha, ¿verdad? Decir, bueno, yo quiero hacer esto, es que toda mi vida he soñado con esto, es que mi anhelo es lograr esto, es que yo quiero alcanzar esta meta, pero por otro lado está la voluntad de Dios y vivimos en una tensión y ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero Jesús dice, si alguno me sirve, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir y escoger hacer mi voluntad. Entonces, cada uno de nosotros debe elegir cómo va a vivir en esta tierra. Hay 2 maneras de vivir en esta tierra. Como vivir para nosotros mismos, para alcanzar nuestras metas, o vivir para cumplir la voluntad de Dios. Si no morimos a nosotros mismos, nuestra vida será arruinada. Si tú persigues tus metas, vas a ver que al final quizá consigas cosas, pero no alcanzarás la felicidad de saber que estás en el propósito de Dios. Pero si nosotros vivimos para Dios, daremos mucho fruto para su gloria. Si el grano de trigo cae a tierra y muere, dará mucho fruto para la gloria de Dios. Y terminamos con una pregunta.
¿Qué clase de vida elegimos vivir? ¿Cómo vamos a usar nuestra vida en esta tierra? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Entendemos como seguidores tuyos que enfrentamos un dilema que tú enfrentaste también. Si vamos a vivir para nosotros mismos, para alcanzar nuestros sueños, o si vamos a vivir para cumplir tu voluntad en esta tierra. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros. Si escogemos vivir luchando por alcanzar nuestros sueños, quedaremos frustrados. Quizás logremos cosas, pero no alcanzaremos a disfrutar la vida abundante. Pero si renunciamos a lo que nosotros queremos y vivimos para cumplir tu voluntad, daremos mucho fruto. Nuestra vida será para tu gloria y para tu honra. Gracias por la palabra, Señor, y que no vuelva vacía, que produzca fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues los anuncios que tenemos, creo que el anuncio principal es la preconvención, la gran cosecha. Que ya estamos a días de la preconvención, la gran cosecha. Va a ser el viernes 20 y sábado 21 de septiembre. Va a ser por las tardes, la tarde del viernes y la tarde del sábado. Entonces, ¿quiénes pueden participar? Los líderes de célula y los timoteos. También estamos abriendo la invitación para los alumnos de la Escuela Capacitación Destino. Entonces, sí es importante, si va a participar, si va a aprovechar este tiempo que Dios tiene una palabra que hablar a nuestra vida. Entonces, les pido que se inscriban lo más rápido posible. El costo de la preconvención es de 200 pesos. Entonces, sé que va a ser algo tremendo la palabra que Dios trae para nuestra vida. Así que están invitados. Inscríbase, no lo piense mucho, porque es un evento maravilloso para nosotros. Y hay que disfrutar lo que el Señor trae a nuestra vida en ese tiempo. Así que eso es lo que tenemos en puerta ya el viernes 20 y sábado 21 de septiembre. Inscríbase, les esperamos a todos. Vamos a orar. Bueno, ya oramos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Saludos para todos.